Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar un poco con nuestro estudio en Levítico y debemos recordar parte del contexto de este libro es que el pueblo de Israel ha salido de Egipto y está llegando al lugar en donde Dios va a tratar con el pueblo a través de Moisés. Entonces, este libro es escrito en un tiempo récord, o lo que nosotros vemos en 20 capítulos, 20 y algo, ellos lo vivieron en muy poco tiempo realmente. Entonces, después de esto, ellos van a caminar en el desierto y van a entrar a la tierra prometida. Esta parte es bien importante porque a partir del capítulo 18 y como habíamos visto, ya esta parte es, ¿cómo decirlo? Esta parte es más práctica que teórica, ¿no? Habíamos tenido partes teóricas y ahora tenemos la parte práctica para todo el pueblo. Y entonces, a partir del capítulo 18, 19 y 20, vamos a encontrar algunas cuestiones que tienen que llevarse a cabo dentro del pueblo, pero aparte vamos a encontrar entre estos capítulos lo que yo podría entender como el corazón de Levítico. Entonces, vamos a ver algo bien padre, vamos a ver algo bien importante para la vida del pueblo de Israel, pero también padre e importante para nosotros como la iglesia del Señor. Ahora, en estos 3 capítulos vamos a encontrar 25 veces en total la palabra yo, el Señor, o yo, Jehová, yo el Señor su Dios o yo Jehová su Dios, hablando de parte de Dios. Y esta parte va a ser bastante importante porque estamos viendo que es como cuando alguien está lanzando un oficio o tú y yo vemos de repente un spot televisivo y o escuchamos en el radio porque se lanzan tanto en radio como en televisión y de repente escuchamos eh, Gobierno de México, ¿no? Y ya sabes que es un spot que es del presidente o de presidencia y después de eso se escucha la voz del presidente hablando y entonces entiendes que tiene un carácter de autoridad. Pero después de eso, ahora vamos a imaginar que de repente te llega una carta que está firmada por el presidente. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a encontrar en estos 3 capítulos. Leyes que son puestas por parte de Dios. Y cuando nosotros hablamos de leyes o de mandatos, podemos pensar en, híjole, hay que pagar impuestos. Híjole, nos van a buscar molestar de alguna forma desde parte del gobierno. Pero el gobierno de Dios es muy distinto, porque el gobierno de Dios no busca quitarte, sino busca darte, busca bendecir. Y eso es algo que vamos a ir viendo el día de hoy. Los mandatos, todo lo que el Señor pide, que nosotros guardemos, obedezcamos y hagamos, va a ser para nuestro beneficio, para un beneficio totalmente nuestro. Entonces, estos capítulos van a hablarnos ya de parte de Dios a nuestras vidas y vamos a ir empezando. Capítulo 18, versículo 1 dice que habló el Señor a Moisés y le dijo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy el Señor su Dios. No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual ustedes vivieron, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo les conduzco, ni andarán en sus estatutos. Mis ordenanzas pondrán por obra y mis estatutos guardarán, andando en ellos. Yo, el Señor, su Dios. Y vamos a detenernos en los primeros 4 versículos y aquí hay varias cosas que podríamos hablar. Lo primero es la presentación, ¿no? Dios está diciendo, yo soy su Dios. Y después de eso, dice, ustedes
van saliendo de un lugar, van saliendo de Egipto y vieron cómo es que hacen en la tierra de Egipto las personas, vieron cómo vive la gente en la tierra de Egipto. Y ahora dice, van a entrar a la tierra de Canaán. Yo los llevo para allá, pero tampoco vivirán como ellos, ni andarán en sus estatutos. O sea, las leyes de esos gobiernos, las leyes de esas regiones, de esos lugares, pues son para ellos y están bien, pero ustedes tienen una ley más allá. Y de hecho, en el verso 4 por eso les dice, mi ordenanza pondrán por obra y mis estatutos guardarán, andando en ellos. Ya les está diciendo, está bien, ustedes en Egipto vieron cómo vivía la gente en Egipto. El domingo pasado estábamos viendo un poco sobre cómo es que en Éxodo se estaba quejando el pueblo de Israel en el desierto en el segundo mes y decían que en Egipto tenían ollas de carne, que en Egipto había mucha comida, pero también debemos de pensar todo lo que había en la mente y en el corazón de la gente que había vivido en Egipto y que era parte del pueblo de Israel. Y es que ellos habían visto una ciudad que se gobernaba conforme a las reglas de los dioses de Egipto. Y entonces ellos habían aprendido costumbres egipcias. Ahora Dios les está llamando a voltear y ver que esas costumbres no servían y por eso es que el Señor los liberó. No, no hay un Dios más poderoso que el nuestro y esta parte es tan importante porque entonces desde el inicio cuando el Señor comienza a presentarse diciendo yo soy el Señor su Dios, está diciendo yo soy el Rey, yo soy el poderoso, yo soy el que les ha liberado, yo soy el que les ha enseñado que hay algo mejor. Lo que ustedes tenían en Egipto no vale la pena. Y ahora les dice, y lo que ustedes vean que hacen los cananeos, tampoco va a valer la pena. Lo importante es que ustedes pongan por obra mis estatutos y que hagan lo que yo les estoy mandando. Y Él les está diciendo que Él está con ellos y que ellos deben de ser distintos a lo que son los pueblos que están alrededor. Y esta parte podríamos de repente pasarla de largo y decir, bueno, eso qué tiene que ver con nosotros, pero tiene mucho que ver. Y es que, ¿qué pasa cuando nosotros vemos a personas que están haciendo cosas mal y de repente deseamos hacerlas? ¿No? ¿O qué pasa cuando nosotros estamos pensando, bueno, pues todo el mundo lo hace, todo el mundo en la casa, todo el mundo en la familia, todo el mundo en la colonia, se cuelga, todo el mundo hace este tipo de cosas? Bueno, nosotros vemos que aquí se está diciendo que nosotros andaremos conforme a lo que Dios nos ha mandado. Y en el verso 5 dice, por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, el Señor. Y esta parte es bien importante porque entonces dice que el pueblo tiene costumbres distintas, el pueblo de Israel tiene costumbres distintas a lo que ha visto y a lo que verá, pero cuando guarda los mandamientos de Dios, el hombre tiene vida. Tú y yo podemos tener vida cuando guardamos sus mandamientos. Y en el verso 6 dice, ningún varón se llegue, bueno, antes de eso, entonces, estos primeros 5 versículos van a comenzar a hablarnos ya de mandatos de parte de Dios y nos dice, miren, para tener vida, ustedes deben de obedecer mis mandamientos y ponerlos en práctica. Y ahora comienza con mandamientos físicos o, bueno, sí, podemos decirle físicos sexuales. Y en el verso 6 comienza diciendo, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, el Señor. Y aquí, cuando habla de parienta próxima, hay algunas versiones que hablan de ningún varón se llegue a carne de su carne, ¿no? Y
cuando habla de descubrir la desnudez en estos capítulos de Levítico, no está diciendo que no puedes ver desnudos a tus padres, que no puedes ver desnudas a las personas. Y esta parte es bien importante porque de repente podemos llegar a pensar que se trata de eso, de algo físico y que Dios prohíbe el desnudo. ¿No? He visto casos en donde la gente de repente en obras de arte de artistas buenísimos que modelan el cuerpo humano, llegan y le ponen prendas para que no se vea, ¿no? La desnudez. Pero no se está hablando de ese tipo de desnudez física, sino lo que quiere decir es tener relaciones sexuales. Y entonces Dios va a comenzar al pueblo de Israel a decirles, no quiero que ustedes sean como lo que hacían en Egipto, que ustedes vieron que se hacía. Tampoco quiero que sean como lo que se hace en Canaán y que ustedes van a ver que se hace. Y ahora Dios va a comenzar a darles una lista de con quienes no deben de acercarse o con quienes no deben de tener relaciones sexuales. Y vemos esto y decimos, bueno, esto de pues, no tener relaciones sexuales con tu madre o con tu padre es algo que todo mundo podría entender, ¿no? Y podemos pensar que Dios va de lo obvio y vamos a ver que llega hasta lo aberrante, aberraciones que podemos tener en esta área física, sexual de nuestras vidas. Y por lo tanto el Señor está ocupado en que nosotros conozcamos que Él es Dios y conozcamos que Él está con nosotros y que hay nuevas reglas. Si tú ves que otros hacen, tú no lo hagas, tú haz lo que yo te he mandado. Y vamos a seguir caminando. En el verso 7 habla de la desnudez del padre, la desnudez de la madre, y dice, no descubrirás tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer, de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Y así vamos en los siguientes versículos a hablar de madrastra, padrastro, hermanastros, vamos a hablar de nietos, de tíos, tías, de nueras, de cuñadas, hasta el verso 17, 16, en donde habla de cuñados, pero dice, la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. Estamos recordando, no es verla desnuda, sino es tener relaciones. Y esta parte, algunos dicen, entonces va en contra del levirato. Y es que nosotros debemos recordar la ley del levirato, que habla sobre si un hermano muere, otro hermano puede redimir, ¿no? Y podríamos hablar de la historia de Ruth. Y ahora, cuando nosotros vemos esto, no se está oponiendo, está diciendo, si tu hermano está vivo, tú no puedes tener relaciones con su esposa. Verso 17, la desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás a la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. Y se habla de la poligamia, se habla también de algo que era muy acostumbrado en ese tiempo, tanto en Egipto como en Canaán, y que los judíos también habían adoptado, que es la poligamia. Y podemos ver en el verso 18 como dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella. Y vemos todo esto para que podamos comprender que Dios está preocupado por cada área de nuestras vidas y por esas cosas que pueden estar robando la atención plena de nuestros corazones, ¿no? ¿Cómo va a ser cuando llegue a la tierra prometida? Y también esas cosas que de repente nos alejan de entender quién es Él. Él dice, dejen de hacer lo que vieron que se hacía y que tal vez están haciendo ahorita y no van a hacer lo que van a ver y es necesario que hagan lo que yo les mando. Verso 20, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella, ¿no? Por si no habías entendido, nada que no sea tuyo, no tendrás relaciones con alguien que no
se ha comprometido contigo y con quien tú no te has comprometido. Y en el verso 21 vamos a encontrar en medio de todo este contexto de ámbito sexual que dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Y el verso 21 se ha prestado para muchísimas cosas. De hecho, de repente, cuando se habla de presentar a los hijos a fuego extraño, se habla de este versículo de Levítico 18:21, se habla de cómo es que de repente los pones delante de cosas que pueden afectarles, pero ¿quién es Moloc o qué es Moloc? Y esta parte es bien importante porque Moloc bien podría entenderse como un rey, perdón, como un dios cananeo, y un dios al cual se le ofrecían infantes, y ese dios, según la descripción que hay poco que se puede leer o encontrar en el Antiguo Testamento. También por eso es que hay muchas discusiones sobre quién era este dios. Pero según esto, era una figura en la cual se ponían a los infantes y se consumían por el fuego. Entonces, eh, podría ser eso, pero también debemos de entender que en el hebreo, en el más antiguo, no se ponían vocales y por lo tanto hay otra forma de entenderlo. Si nosotros le pusiéramos las vocales correctas, en vez de ponerle Moloc, le pusiéramos Melec. Fíjense cómo cambió, ¿no? Moloc, Melec. Si le pusiéramos Melec, en hebreo quiere decir rey. Entonces, estaría hablando de un rey, ¿no? De ofrecerlo por fuego a un rey. Y esta parte podría quedar en la interpretación porque entonces estaríamos hablando de algo que está dominando tu corazón como un rey. Entonces, probablemente también se ajuste a esta interpretación en donde eh, se ofrecían a los hijos desde jóvenes, desde niños, a los diferentes templos, a los diferentes dioses o diferentes deidades, para que fueran sacerdotes o sacerdotisas. Y muchos de estos sacerdotes o sacerdotisas, como hemos visto, que estaban en Canaán y aún en Egipto, tenían relaciones sexuales o practicaban la prostitución de una forma como adoración a estos dioses. Entonces podría ser por ahí también. Ahora, hay todavía otra palabra que podríamos utilizar o encontrar si pusiéramos otras vocales en estas letras. Y esa otra palabra es Molec. ¿Qué quiere decir Molec? Bueno, pues Molec es una composición de una palabra hebrea que es Boshet, y Boshet quiere decir vergüenza. Entonces, cuando nosotros escuchábamos en el contexto del Antiguo Testamento, cuando se escribió Levítico, probablemente esta palabra de Molec, estamos hablando de un rey de vergüenza. Y por lo tanto, lo que está diciendo es, no lo des a algo que parece rey, pero que en realidad llena de vergüenza y que además contamina el nombre de tu Dios. Y podríamos meternos ahí a hablar de cosas como las ofrendas y cosas de ese tipo, pero nosotros lo que debemos de ver en este caso es que Dios lo que está diciendo, si lo estamos viendo desde el contexto en el que se está hablando, es algo sexual. Entonces Dios está diciendo, no los entregues a cosas que tú crees que pueden ser buenas, placenteras, que pueden ser cosas que te llenen o que les llenen cuando en realidad sabes que van a llenarte de vergüenza. Y esta parte es genial.
porque ya sea que se trate de ese dios cananeo que al que se le ponían estos niños, estos infantes, y se ofrecían y eran consumidos por el fuego aterradoramente, o que sea el rey de vergüenza de lo que está hablando el Señor aquí. La realidad es que está hablando de qué es lo que pasa cuando tú y yo no cumplimos los estatutos y mandamientos del Señor. Y es que si tú eres padre, el Señor te está llevando a que tú tengas mucho cuidado en la forma en cómo educas a tus hijos, en qué es lo que estás modelando día con día en casa, porque puedes ofrecerlos al Señor, que de hecho en el Éxodo tú y yo vimos que todo primogénito del pueblo de Israel ya es del Señor. O sea, ya tenía que ser entregado al Señor, a menos que se pagara un rescate, y entonces ya el primogénito se quedaba con la familia. Pero en este caso ahora dice, cualquiera de tus hijos, no lo des al rey de la vergüenza, no lo des a un Dios ajeno. A cualquiera obedece a tu Señor, obedece a tu Dios. Y es que dentro de esas aberraciones que había dentro de las comunidades cananeas, dentro de Egipto, era el homosexualismo, eran otro tipo de cuestiones como tener relaciones con animales, y por eso es que Dios está preocupado. Y vemos en el verso 22 exactamente eso. O sea, después de no ofrecerás por fuego a Moloc a tus hijos, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación, ni con un animal tendrás ayuntamiento o amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión, ¿no? Entonces, ya, o sea, el Señor está hablando y está hablando lo que nosotros en español chilango diríamos son netas. O sea, está hablando verdades que el pueblo de Israel sabía, y de repente esas verdades que el pueblo de Israel sabía también las quería ocultar. Vamos a pasarlo a nuestra cotidianidad. Hay cosas que Dios trata con nuestras vidas y que son verdades que de repente nosotros queremos ocultar, que de repente nosotros queremos decir, no, 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 Dios es muy santo y no trata ese tipo de asuntos. Pero aquí estamos viendo, Dios está tratando asuntos que son íntimos y está tratando asuntos que todos nosotros conocemos, asuntos de la realidad de la sociedad en donde vivimos. Y podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios dejó que el pueblo de Israel fuera llevado a Egipto con José? ¿Por qué permitió eso si sabía que iba a haber esto? Es más, ¿por qué el Señor permite que ahora vaya a Canaán el pueblo de Israel si va a encontrar este tipo de costumbres? Y es que todo esto tiene que ver con el inicio del capítulo 18 y con lo que vamos a ver en el capítulo 19. Y es que el Señor se ha presentado a ellos, ya conocen su poder y ahora les está diciendo, van a vivir de una manera distinta a la que viven todos los demás a su alrededor. A pesar de que otros hagan, ustedes no deben de hacer, porque yo voy a probar su carácter. Egipto fue una muestra de que el carácter de Israel era un carácter tibio, un carácter en donde el pueblo de Israel comenzó a difuminarse en su relación con Dios hasta que fue oprimido. Ahora, en Canaán tienen una nueva oportunidad de ser fieles al Señor, de caminar en los mandatos de Dios. Y por eso el Señor les está diciendo, ahora ustedes no van a ser. Y fíjate qué es lo que puede pasar si lo hacen, porque a causa de las personas que vivían en estas situaciones de desobediencia a Dios o de abominación y perversión, la tierra, dice el verso 25, acompáñame ahí al verso 25, dice, la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores.
Entonces, vemos las consecuencias. Si tú sigues las leyes de Dios, tienes vida. Pero si tú no las sigues y sigues lo que han hecho los pobladores de Canaán, entonces, pues ellos fueron vomitados de la tierra, el Señor visitó su maldad y en el verso 26 dice, guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, o sea, háganlas y ya no hagan ninguna de estas abominaciones. ¿Vieron que el pueblo de Israel lo estaba haciendo? No, no dice, y nunca hagan, dice, y ya no hagan. Entonces, probablemente el pueblo de Israel era uno más, como el pueblo de Egipto, había aprendido las tradiciones y costumbres egipcias y había comenzado a desarrollar una sociedad igual a la de Egipto. Y el Señor les está diciendo, ya no lo hagan, ni el natural, ni el extranjero que viva entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra les vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que habitó antes de ustedes. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán quitadas de entre su pueblo. Guarden pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de ustedes, y no se contaminen en ellas. Yo, el Señor, su Dios. Y vemos, les decía yo, estas 25 ocasiones que el Señor está hablando y diciendo, yo, su Dios, soy el que lo está diciendo. Y en el verso 19 va a continuar este discurso y dice, habló el Señor diciendo, perdón, capítulo 19, habló el Señor diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, serán santos porque santo soy yo, el Señor, su Dios. ¿Y por qué debes de ser santo el día de hoy? ¿Por qué el día de hoy nos preocupa tanto la santidad? ¿O por qué nos ocupa tanto? Y esto tiene mucho que ver con el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que se aparta para nosotros y por nosotros. Eso quiere decir que tenemos un Dios que está ordenándonos, pero que también está siendo único para nosotros. Y entonces, Él dice, los otros pueblos tienen sus dioses, pero sus dioses no son como yo. Tú ya lo has comprobado, tú ya viste mis obras en Egipto y vas a seguir viendo mis obras en el desierto y vas a seguir viendo mis obras en tu vida. Y todo el tema va a girar alrededor de Dios y quién es Él. Y por eso es tan importante tener entendimiento de quién es Dios. Fíjate que no dice sean santos porque se van a esforzar por serlo. No dice sean santos porque así se van a ver mejor. Dice sean santos porque yo soy santo. Y esta parte es como cuando tú empiezas a convivir con una persona y de repente se te empiezan a quedar sus gestos, empiezas a utilizar sus palabras y un día sin que esté esa persona, te escuchas y dices, oye, ya hablo como él o ya hablo como ella, te ves en el espejo y dices, ese gesto yo lo conozco, no es mío, se lo copié a tal persona. De esa forma, la convivencia con Dios nos contagia la santidad de Dios, nos contagia el poder apartarnos y el poder sobrepasar aquellas cosas que se ven deseables y que otros están haciendo. Otras cosas o aquellas cosas que otros están diciéndonos, ven, no pasa nada, mira, no hay ningún tipo de consecuencia, pero tú y yo decimos, no, porque soy distinto. ¿Y por qué somos distintos? No porque seamos mejores, sino porque Dios ha decidido convivir con nosotros. Y entonces el capítulo 19 se va a dedicar a hablar de nuevos mandatos y esos mandatos son bien interesantes porque nos van a hablar de cosas que no se practicaban en Egipto, no se practicaban en Canaán
Y muy probablemente el pueblo de Israel no las estaba practicando a pesar de que ya conocían la voluntad de Dios. Y podemos encontrarlo en el verso 3, iniciando diciendo: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardarán. Yo, el Señor su Dios. No, está diciendo respetarán, amarán, cuidarán a sus padres, pero también tomarán en cuenta los días de reposo. Y dice, verso 4, no volverán a los ídolos, ni harán para ustedes dioses de fundición. Fíjate, empieza y les dice algo bien humano: honren a sus padres. Y podemos luego recordar los mandamientos: no honrarás a tu padre y a tu madre, porque este es, dice nuestro Señor Jesús, el primer mandamiento con promesa. Y es que al honrar a nuestros padres, dice la Biblia que tendremos largura de días. Y ya hemos hablado de que no se trata de vivir muchos días, sino se trata de que esos días son deleitables. Los días que tú y yo vivamos son días que podemos disfrutarlos. Y eso es una de las bendiciones que Dios nos da al honrar a nuestros padres. Pero ahora nos dice, no se vuelvan a los ídolos, ni hagan para ustedes dioses de fundición. Y cuando dicen no se vuelvan a los ídolos, no solamente está hablando de estos ídolos que se tenían en cada área o en cada país, y que de repente tú y yo hemos visto que eran como espíritus regionales, o que se creía así que dominaban sobre cierto lugar, cierta región, sino está hablando de todo aquello que robe la atención de poder bendecir a Dios, de poder obedecer a Dios. Y entonces les está diciendo, eso que traes de tu pasado, que te está costando trabajo dejar, déjalo ya. Ya no arrastres esos ídolos de fundición, ya no los vuelvas a hacer, ya deja de hacerlo. Yo soy tu Dios, ¿qué más necesitas? De hecho, así acaba. Yo, el Señor tu Dios, ¿no? Entonces, esta parte es bien importante. Compara lo que te da paz mental el día de hoy. Probablemente es la cuenta de banco cuando la ves y ha llegado la quincena y dices, sí, por fin, gracias, Señor. Probablemente es tener la despensa llena y decir, sí, Señor, gracias porque esta quincena o este mes no voy a sufrir, la despensa está llena. Tal vez es cuando te llega algo certificándote tu salud. O ¿qué es lo que roba tu paz? Y entonces, eso que está robando tu paz, que se está volviendo tu ídolo, o eso que te da paz, que se está volviendo tu ídolo, compáralo con Dios y ve si es idéntico, ve si tiene la misma potencia de Dios, ve si tiene el mismo corazón que Dios. Y si no, déjalo. El Señor está mandándonos, no vuelvan a los ídolos. A veces como creyentes volvemos a los ídolos. Volvemos a pensar que una persona puede ayudarme, una persona puede cambiar mi realidad. Un cristiano soltero muchas veces puede llegar a pensar que cuando me case, la vida va a cambiar, ya no voy a tener estos problemas en mi vida. Y de repente, si ese cristiano o cristiana soltera se casa, se encuentra con que su esposo o su esposa no era la persona que tenía que salvarle o que tenía que llenar los vacíos que había en él, y sigue viviendo con huecos, sigue viviendo con problemas, y puede pensar, me equivoqué de persona, y hasta hay cristianos que se divorcian, pero no se trata de eso, se trata de que no han entendido. Estás buscando en ídolos cosas que solamente puedes encontrar en Dios. Regresamos a Levítico 19:5 y dice, cuando ofrecieran sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrézcanlo de tal manera que sean aceptos. Y esta parte es bien importante también, porque muchas veces nosotros, de hecho ya leímos en Levítico cómo era que tenía que ser acepto un sacrificio al Señor. Y por lo tanto, nosotros también ya hemos visto cómo es que el día de hoy necesitamos ofrecerle esos sacrificios aceptos. Necesitamos entregarle vidas completas. No podías entregarle al Señor un animal perniquebrado,
Ay, Señor, ¿qué crees? Se nos rompió de la pata derecha y pues ahí está, ¿verdad? Ya, acéptalo. Y muchas veces así queremos entregarnos al Señor o queremos entregarle nuestra paz. Señor, tú eres mi paz, pero en el área económica no. En el área económica es el trabajo. Ah, no, en la salud no. Ah, no, en esto no. Entrégate por completo al Señor. No, no te entregues en piezas. El Señor no acepta una vida en piezas. Y entonces debe de ser un sacrificio que pueda ser acepto. Y acuérdate, esos sacrificios era una parte para Dios, una parte para el sacerdote y te era regresada otra parte a ti. Y esa otra parte era como una festividad en donde tú tenías y debías de invitar a tu familia, a tus amigos, porque debías de comerlo en esos días. De hecho, va a decirnos aquí, verso 6, será comido el día que lo ofrecieras y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si se comiera el día tercero, será abominación, no será acepto. Y esto ya lo habíamos estudiado, pero es bien importante porque era una representación de estar sentado a la mesa con Dios. Dios estando en la mesa contigo, conviviendo, disfrutando, hablando de las necesidades, hablando de las cosas importantes, como cuando te sientas en la mesa en familia y empiezas a platicar de cómo te fue en el día, empiezas a platicar de cosas que de repente no podrías platicar en otro momento y ya comes, te llenas, te sacias y empiezas la sobremesa. Bueno, pues de eso se trataba este sacrificio de paz en donde tú encuentras con Dios convivencia, pero también con los que están a tu alrededor, con los sacerdotes y con quienes están en casa. Y ahora, esta parte es hermosa porque entonces debemos de comer lo que Dios nos entrega. Debemos de disfrutar las cosas que estamos viviendo en el Señor. Y bueno, verso 8 dice, el que lo comiere en el tercer día llevará su delito por cuanto profanó lo santo del Señor. Y aquí esta parte de no comerlo al tercer día, lo veíamos, es en obediencia a Dios, es porque probablemente eso ya estaba empezando a echarse a perder y podía enfermarse la persona. Pero si alguien comía de ese sacrificio de paz fuera de tiempo, de una forma indebida, entonces ese sacrificio de paz no servía. Y esta parte es bien interesante porque entonces tú y yo debemos de pensar, ¿cómo entrego a Dios mis sacrificios de paz? ¿Cómo entrego mi seguridad a Dios? Ya cuando sé que las cosas van a estar bien es cuando digo, sí, Dios, siempre he confiado en ti. No es como en un partido de fútbol cuando tu equipo va perdiendo y no ves que vaya a ganar y de repente en los últimos minutos, en la compensación, meten un gol y luego meten otro y luego otro y termina el partido 3-2 a favor de tu equipo y dices, uff, yo nunca dudé de mi equipo. Yo sabía que mi equipo iba a remontar, iba a ganar, pero todo el último momento o antes de que empezaran a meter esos 3 goles en compensación, tú ya estabas quejándote de tu equipo, arrancándote la playera. Muchas veces así somos con Dios. Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me dejas a mí? Y se nos ocurre pensar, es que ¿acaso yo soy uno de tus mejores guerreros? No se trata de ser los mejores guerreros de Dios, se trata de entender que Dios está tratando con nosotros y con nuestro carácter, está forjándonos. ¿Por qué dejó que el pueblo de Israel estuviera en Egipto? Para probar su carácter. ¿Por qué los lleva a Canaán? Para que ellos sean un luminar en medio de una generación perversa. Y lo mismo hace con nosotros. ¿Por qué el día de hoy tú estás viviendo con problemas y con necesidades? ¿Por qué el día de hoy tú estás pasando enfermedad? ¿Por qué el día de hoy has pasado dolor? ¿Por qué el día de hoy pasamos tristezas? Bueno, porque nosotros estamos llamados a obedecer a Dios.
No estamos llamados a disfrutar solamente los deleites de esta vida. Y por eso es que el Señor empieza a dar estos mandamientos y empieza a mandar a cómo es que se tienen que ofrecer los sacrificios, cómo es que tienes que tener cuidado del otro. Y viene entonces una serie de mandatos de cuidado para el otro. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a acabar capítulo 19 y 20, pero en esta semana es bien importante. Es Dios el que está tratando contigo. Es el Todopoderoso. Y es bien interesante esta palabra, Melec, que hablábamos hace rato, porque Melec es el rey. O sea, para los judíos, Melec es el rey, pero no es solamente un rey más, sino es el rey por sobre todos los reyes. Si estuviéramos viendo el Señor de los Anillos, sería el Señor del Anillo único. O sea, sería el que puede más. Si nosotros lo entendemos así, entonces estamos hablando de con quién estoy tratando. Y tú el día de hoy estás tratando con el Todopoderoso. Y probablemente estás en tentación, estás en problemas, estás en necesidades, estás en dificultades, estás a punto de caer en hacer lo mismo que hace toda la gente. Pero Dios te dice que guardes sus estatutos y sus ordenanzas, que dejes de hacer las abominaciones y que dejes de hacer las perversiones que hacen los pueblos alrededor, porque tú tienes al Señor contigo, tú tienes al Santo contigo, al que se ha apartado y tiene un lugar especial para ti. Por último, te voy a pedir que me acompañes el día de hoy. Vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 2. Y en el capítulo 2, vamos en el versículo 14. Dice, el apóstol Pablo está hablando a una comunidad que se encuentra en una sociedad que es corrupta, una sociedad que tiene muchos problemas de índole social, cultural, sexual. O sea, se parece a lo que Dios estaba mandando al pueblo de Israel en Canaán y se parece a lo que tú y yo estamos viviendo. Y en el verso 14 del capítulo 2 de Filipenses, Pablo les dice, hagan todo sin murmuraciones y contiendas. No peleen, no murmuren. Y dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, tomados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El apóstol Pablo les dice, ustedes lo que tienen que hacer es mantenerse irreprensibles y sencillos. Que nadie pueda reclamarles que han murmurado, que han estado contendiendo unos con otros contra Dios, contra las personas, y que ustedes sean sencillos, hijos de Dios. A eso nos ha llamado Dios en este mundo, a ser hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en la cual tú y yo resplandecemos como luminares en el mundo. ¿Sabes? Tú el día de hoy puedes ser una persona que está iluminando a otros. Y probablemente digas, soy una pequeña lucecita, sí, pero esa luz puede ayudar a que otros puedan ver al Señor, a que otros puedan encontrarse con la luz verdadera que vino al mundo.
y puedan entonces disfrutar de la gracia que tú y yo disfrutamos. ¿Me acompañas a orar? Señor Jesús, en esta noche te agradecemos porque una semana más a través de Levítico podemos encontrarnos contigo y también podemos encontrarnos con que tú eres el Dios que trata con nosotros. No estamos tratando con un presidente, no estamos tratando con un gobernador, no estamos tratando con el hombre más rico de alguna región. Estamos tratando con el creador de los cielos y de la tierra, de lo visible y lo invisible. Estamos tratando con el Todopoderoso. Y lo mejor de estar tratando contigo es que estamos tratando como tus hijos, como aquellos que tú has escogido para transformar, limpiar, sanar. Te pedimos el día de hoy que nos sanes en cada área de nuestras vidas. Señor, sáname en lo mental. Sana mi mente y mi corazón. Aquellas cosas que pienso, aquellas cosas que he visto y que se han quedado guardadas en mi mente y que puedo reproducir. Cosas como los ídolos, cosas como aquellas perversiones que en algunas ocasiones han pasado por mis ojos. Señor, ayúdame para que yo pueda ser un hombre que te glorifique, que camine en tus mandamientos. Ayuda a tu iglesia a que podamos caminar en tus mandamientos, a que nuestros corazones sean transformados, nuestras mentes, pero también a que nosotros podamos reflejarte de tal forma que podamos ser luminares en un mundo oscuro y que podamos guiar a otros al conocimiento del Dios verdadero. Señor, enséñanos a darle la gloria al verdadero y único Rey y no a entregarnos o entregar a aquellos que vienen detrás de nosotros al Rey de vergüenza. Pedimos esto en tu nombre, Cristo Jesús, y a través de ti, Dios Espíritu Santo, a ti, Dios Padre. Amén, Señor. En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y verdad.